Buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Mi familia de YouTube. Hoy estamos aquí en el Monte Cantabria, ¿no, primo? Se llama el Monte Cantabria. Nos habíamos venido a verlo, a ver cómo se veía el Logroño desde las alturas o alturas de Cantabria. Y aquí podéis ver cómo están los paredes hechos con las piedras antiguamente. Y aquí es como un... ¿Cómo le podríamos llamar? Primo? ¿Cómo le podríamos llamar a esto donde estamos? Que tiene una forma de... El primo está con el TikTok, no me hace caso. ¿Qué? ¿Cómo lo podremos llamar a esto? Es un sitio como... montan para los cantantes. ¿Cómo le podemos llamar? ¿Eh? No me da ahora mismo lo que ya habréis entendido. Lo que quiero decir que ole, el Logroño desde el Monte Cantabria. ¿Cómo se ve el lago? Mira, chaval. ¿Cómo se ve el lago? Mira a ver, chaval. Chavales, chicas y chicos, miren cómo está el Logroño desde el Monte Cantabria. A ver, si voy a subir un poquito más, a ver, subiendo un poquito más, unos escalones, os puedo enseñar un poquito mejor. Y podríamos ir ahí y grabar también todo lo que hay, pero como está dando el sol del frente, como os podéis ver que contra sol hacerse el vídeo es muy difícil, que se ve todo oscuro. Y el móvil tengo que cambiarlo ya porque este pobrecito ya ha aguantado bastante. Y ahora como va la temporada de iPhones, pues habrá que comprar un iPhone para hacer los vlogs con iPhone. El primo se escapa. ¿Este dónde se va? Este que se me escapa. El primo no sé dónde va. Está por el teléfono hablando con alguien, pero se me escapa. Vaya primo. El primico. Y aquí podéis ver el calle San Millán. Es el calle San Millán. Luego este es el Padre Marín. Y luego este es el del medio. Ese no sé cuál es. Este es el San Millán. Este es el Padre Marín. El del medio no sé cuál es. No me acuerdo el nombre de esa calle. Y luego aquí ya es todo el barrio de Universidad, zona de Universidad. Y el móvil me está temblando de más. El Plaza Toro, el lago, el río. Es que se ve. Logroño es una maravilla. Súper duper. Logroño es del super duper, majos. Y luego podemos ver por aquí el Monte León Dormido. Igual eso podemos ver mejor porque ya no estamos haciendo vídeo contra sol. Ya estamos. Buah. ¿Cómo se ve todo, chavales, desde el Monte de Cantabria? No me lo había imaginado que se podría ver así de chuli y bonito el Logroño. El Logroño es Logroño, majos. Es una maravilla verse Logroño desde el Monte Cantabria. Es que lo ves todo. Es que primo, no lo ves. Primo, no lo ves. Que está
hasta ves las gaunas. Ves hasta, vamos, ves hasta lo que no ves normalmente. ¿Sabes cómo te digo? Ves y no ves. Es que es increíble. El Logroño. Tiene una vista desde de Monte Cantabria que es que encima lo puedes ver todo alrededor de Logroño, todos los pueblos. Ahí está el pueblo que podéis ver que es Vía Mediana. Y luego pasáis más adelante y ahí ya se ve mucho menos. Ahí por ahí está el Alberite y Albelda y todos estos pueblos están por ahí. Y luego por ahí también está el Lardero, creo, ¿no? Y por aquí es todo, ya empieza Barea. Por aquí todo es Barea. Y luego ya aquí podéis ver todos los montes. Qué chuli, qué chuli. Y esto es como hacían antiguamente con los pedruscos. Podéis ver. El cemento también es como tierra. No se ve, como podéis ver que se ve todo blanco. Menos cemento y más la arena creo que lo han echado. Y aquí podéis ver cómo habían hecho antiguamente. No sé si eran habitaciones o lo que era, pero tenían montado, ahí está la puerta de entrada y luego aquí hay, creo que es una habitación, otra habitación. Así es. Y ahí tenemos abajo aparcado el coche y el primo está liado con el teléfono y no me hace caso nada de nada. Luego yo tampoco le voy a hacer caso al primo. Yo hago caso, pero estoy dando pedido. Luego no le voy a hacer caso yo también. Mira cómo viene la gente, chaval. Mira gente que sube, más gente ahora todavía, dime, vamos. Dime que estoy libre ya. Aquí que estaba hablando con los colegas familia de YouTube para que vean todo como se puede ver desde Monte Cantabria. Se ve súper chuli, ¿no? Muy buenas vistas. Están vistas, vamos. Super vistas que nunca había visto. Esas vistas. ¿Y por qué están todos los montes de ahí como que están con el humo? Se ve todo blanco el monte de ahí. ¿Qué es? ¿Es todo humo o qué es? ¿Humedad? ¿Qué puede ser? ¿Humo o humedad? Ahí está nuestro cocherito aparcado que está subiendo una persona también al lado de nuestro coche. Ahí está el coche. Se ve pequeñita porque es pequeñita. Y aquí está el primo, ¿qué primo? Que habrá que subir para casa ya, ¿no? Porque sí, estamos con Ramadán y mientras que vamos a llegar justitos, ¿no? Sí, llegaremos. ¿Y qué tal las días? Este Ramadán habéis pasado tranquilos, ¿no? Porque no hacía tanto calor. Este año mejor, sí. Este año estaba muy bien, tranquilo, fresquito. Claro, aquí en España no hace tanto calor como en Pakistán y aquí puedes aguantar, pero en Pakistán doble, ¿no? Lo único que te tienes que aguantar mucho es el sed en Pakistán, ¿no? Porque con el calor estás sudando todo el rato y vamos. Y te puede entrar uno de estos. Nos hemos metido por el camino bueno, ¿no, primo? O hemos metido por un camino raro. Primo? Está bien. Nosotros estamos. Vamos por el camino bueno, primo. Y aquí podéis ver cómo lo tienen hecho todo. Podéis ver estas paredes tan grandes y tan anchos. Antiguamente, mira cómo lo habían hecho todo. Y mira este muro que está ahí. No lo sé.
Y si sabéis alguno ¿De qué? de qué habían hecho, o si vivía alguien, o había alguna fábrica, o eran casas. El primo está diciendo que subamos arriba. El primo está diciendo que subamos arriba. Pues ahora vamos a subir arriba. Hay que ver qué hay dentro de ese. Ya que estamos aquí, pues habrá que verlo. Miren los paredes. Qué anchos, chaval. Y aquí de noches también habrán las cositas de la de... ¡Ulululululu! Ah, ahí pone algo. Eso sí. Ahora podremos saber lo que es. Instituto Geográfico y Castral. Castral. Vértice. Catastral. Catastral. Ah, catastral. La destrucción está señal. Está penada por la ley. Está penada por la ley. Y वो primo दूसरी साइड पे चला गया है. देखना पड़ेगा. ¿Macizo? No sé qué es. Tubo, es un tubo. No es tubo. Creo que sí, es un tubo como tipo chimenea. Estábamos ahí y ahora ya hemos vuelto hasta aquí. Y ahora vamos bajando para abajo y vamos para casita, que nos vamos a llegar tarde, ¿no, primo? Que nos vamos a llegar tarde y el vlog también está siendo largo. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí. Bueno, hasta otro